Vamos a hablar sobre el divisor de voltaje. El divisor de voltaje está construido por una fuente de voltaje y dos resistencias en serie. Las resistencias deben estar en serie. Si las resistencias están en paralelo, no se puede solucionar el divisor de voltaje o no es un divisor de voltaje. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve el divisor de voltaje? El divisor de voltaje nos sirve para hallar voltaje en esta resistencia y en esta resistencia. Entonces aquí coloquémosle que este voltaje se va a llamar B1 y este otro voltaje se va a llamar B2. Entonces, listo, vamos a comenzar con el B1. Entonces, B1, aquí colocamos el valor de la fuente de voltaje. Entonces, 12 voltios por esta resistencia. ¿Por qué esa resistencia? ¿Por qué no la otra? No, vamos a colocar esa resistencia porque en esta resistencia vamos a hallar el voltaje, vamos a hallar B1. Entonces colocamos 5 ohmios sobre la suma de esa resistencia y esa resistencia. Entonces 5 ohmios más 8 ohmios. Hacemos eso en la calculadora. 12 voltios por 5 ohmios sobre 5 ohmios más 8 ohmios nos da que el voltaje es 4,61 voltios. Entonces, en esta resistencia el voltaje es 4,61 voltios. Listo, ahora vamos a hallar qué voltaje hay acá en 8 ohmios. ¿Cuál es ese voltaje? O sea, el voltaje B2 es igual a 12 voltios por esta resistencia. Vamos a colocar esa resistencia porque vamos a hallar B2. Vamos a hallar B2. Entonces, 8 ohmios. 8 ohmios. Sumamos 5 ohmios más 8 ohmios. 5 ohmios más 8 ohmios. Ese es el voltaje 2. Lo hacemos en la calculadora rapidito. Y el voltaje es 7,38 voltios. Ahora vamos a solucionar otro circuito. Listo, vamos a hallar B1 y B2. El voltaje en esta resistencia y el voltaje en esta otra resistencia. Vamos a comenzar a hallar el voltaje en esta resistencia. Entonces colocamos B1 por el voltaje de la fuente, que es 5 voltios, por esta resistencia. ¿Esta resistencia por qué? Porque vamos a hallar el voltaje en esa resistencia. Entonces 9 ohmios sobre la suma de estas dos resistencias. Entonces 9 ohmios más 8 ohmios. El voltaje en esa resistencia es la siguiente: 5 voltios por 9 ohmios, 9 ohmios más 8 ohmios. Eso lo colocamos en la calculadora y nos da 2,64 voltios. O sea que en esta resistencia el voltaje es 2,64 voltios. Ahora vamos a hallar el voltaje en esta resistencia. El voltaje en esa resistencia entonces es 5 voltios por 8 ohmios. Colocamos 8 ohmios pues porque vamos a hallar el voltaje en esa resistencia y la suma de estas dos resistencias. Entonces 9 ohmios más 8 ohmios. Lo colocamos en la calculadora rapidito y nos da un voltaje de 2,35 voltios. ¿Listo? Entonces acá, el voltaje en esta resistencia es 2,64 voltios y el voltaje en esta resistencia es 2,35 voltios. Bueno, acá en este ejercicio el objetivo es hacer un divisor de voltaje.
Pero para hacer el divisor de voltaje, el objetivo es tener una fuente de voltaje y dos resistencias en serie. Pero pues mire lo que tenemos, no tenemos eso. El objetivo es llegar a esto, ¿no? Lo que debemos hacer es reducir estas resistencias para que quede solo dos resistencias en serie y pues la fuente de voltaje. Vamos a hacer resistencia equivalente con estas resistencias. Listo. Como lo sabemos, comenzamos de derecha a izquierda. Aquí nos encontramos con tres resistencias en serie. Como están en serie, sumamos esas tres resistencias y salió. Listo, entonces resistencia equivalente de 18 ohmios más 15 ohmios más 11 ohmios, 44 ohmios. O sea, esas tres resistencias las quitamos y queda solo una. Quitamos esas tres resistencias y queda solo una. ¿Con qué valor queda esa resistencia? Con 44 ohmios. 44 ohmios. ¿Qué nos encontramos acá? 1, 2, 3 resistencias en paralelo. Listo. Desarrollemos la resistencia equivalente de esas tres resistencias en paralelo. ¿Cómo hacemos? Ya no las sumamos. Colocamos el 1 arriba, otro 1 acá. Acá colocamos el valor de esta resistencia, que es 12 ohmios. 12 ohmios más 8 ohmios más 44 ohmios. Hacemos eso en la calculadora para que el valor sea exacto. El valor de esa resistencia equivalente es igual a 264 sobre 61 ohmios. Entonces que estas tres resistencias se quitan y queda solo una. Listo, entonces quito esas tres resistencias y me queda una. ¿Pero con qué valor? El valor es este. Entonces podemos colocar esta fracción o podemos colocar 4,32, es lo mismo. Aquí está pues con decimales y aproximado. O pues lo podemos también colocar acá como esto. Está en qué, ahora sí, como un divisor de voltaje. Está la fuente de voltaje y dos resistencias. Ahora sí podemos hallar el voltaje en esta resistencia y el voltaje en esta otra resistencia. El voltaje en esta resistencia le vamos a colocar voltaje 1 y acá voltaje 2. Comencemos hallando el voltaje 1. Listo. Voltaje 1 es 14 voltios, o sea, el valor de la fuente de voltaje, 14 voltios por esta resistencia. ¿Por qué esta resistencia? Pues porque vamos a hallar el voltaje en esta resistencia. Entonces 8 ohmios sobre la suma de estas dos resistencias, o sea 8 ohmios más 4,32 ohmios. Lo hacemos en la calculadora rapidito. 14 voltios por 8 ohmios y abajo colocamos 8 ohmios más 4,32 ohmios. Nos dice que este voltaje es de 9,09 voltios. O sea que acá hay 9,09 voltios. Ahora vamos a hallar qué voltaje hay acá. Listo, entonces colocamos V2 igual a la fuente de voltaje, que es 14 voltios. 14 voltios por esta resistencia.
¿por qué esta resistencia? Pues porque vamos a hallar el voltaje en esta resistencia. Entonces 4,32 ohmios sobre la suma de estas dos resistencias, o sea 8 más 4,32, 8 ohmios más 4,32 ohmios. Lo colocamos en la calculadora rapidito. Y el voltaje es 4,90 voltios. Entonces, este voltaje es el voltaje en esta resistencia. O sea que el voltaje acá en B1 es 9,09 voltios y acá el voltaje es 4,90 voltios. Sumamos estos dos voltajes y nos tiene que dar 14 voltios o algo muy aproximado. 4,90 voltios más 9,09 voltios. Nos da un voltaje de 13 voltios .99. Eso es un aproximado de 14 voltios.